cuadrado y entre este cuadrado otros cuadros en el interior de color azul y se registrará en el índice CPO como obturado. Cuando se detecte en el diagnóstico piezas con obturación o obturaciones realizadas, se pintará la superficie de color azul en la o las superficies correspondientes tanto en piezas temporales como definitivas. Cuando se realiza el diagnóstico y se detecta caries, se pintará la pieza cariada con rojo en la o las superficies afectadas, tanto como piezas temporales como definitivas. Si una pieza dental restaurada presenta caries al momento del examen, se marcará como pieza cariada. En el caso de encontrar dientes supernumerarios, este se colocará en el título diagnóstico y no se considera el índice de CPOD. Las piezas temporales sanas, perdidas por exfoliación natural, que presentan movilidad, se registran como extracciones indicadas. Cuando el paciente acude a consulta subsecuente y presenta nuevas patologías bucales, se anotarán en diagnóstico y complicaciones con la frase "no consta en el diagnóstico inicial". En dentición mixta se sacarán los índices de caries, pérdidas, obturaciones en dentición definitiva y caries, extraídos, obturaciones en dentición temporal. En la barra número 7, indicadores de salud bucal, en el segmento de higiene oral simplificada, piezas dentales, se encuentran registradas los números que presentan las piezas dentales seleccionadas, mismas que deberán ser completamente erupcionadas al momento de realizar el examen de placa, cálculo y gingivitis. En la columna piezas dentales, se marcará con una X cada celda al lado de cada pieza para identificar la pieza que ha sido examinada. Se continúa con la misma fila para registrar los números en las columnas contiguas de placa, cálculo y gingivitis. El grado de cada problema que el odontólogo llegue a diagnosticar en cada pieza examinada. Los parámetros para cada problema son los siguientes. Placa bacteriana, 0 igual ausencia, 1 igual placa a nivel del tercio gingival, 2 igual placa hasta el tercio medio, 3 igual placa en toda la superficie de la pieza. Cálculo, 0 ausencia, 1 cálculo supragingival, 2 cálculo subgingival, 3 cálculo sub y supragingival. Gingivitis, 0 ausencia de sangrado, 1 presencia de sangrado. Cuando la pieza seleccionada en la primera columna no está presente en boca, se examinará la pieza de al lado y se registrará a la primera columna para continuar la secuencia vertical. En la columna de piezas dentales, cuando se encuentra ausencia de la pieza, se registrará con una raya. En las columnas de dientes definitivos se examinarán 6 piezas en total, que pueden corresponder a una de las dos columnas. La sumatoria se realizará por columna, de manera vertical, y el total se divide para el número de piezas examinadas. Este resultado obtenido, que es el promedio, se anotará en la fila de total, tanto para cálculo, placa y gingivitis. En la columna de enfermedad periodontal, maloclusión y fluorosis se marcará con X en cada celda a la derecha, de acuerdo a los resultados del diagnóstico. En caso de no diagnosticar ninguna patología, se anotará una raya. En la columna 8, índice de CPO, que significa caries, pérdida y obturación, y CEO, que significa caries, extracción y obturación. Se registrará con números. Los datos se obtendrán del odontograma, tanto para el índice de CPOD
que corresponden a las piezas definitivas, y el índice de CEOD, que son las piezas temporales. En la columna total se anotará la sumatoria, realizada en forma horizontal para cada indicador. La simbología descrita en el odontograma. En la barra número 10, planes de diagnóstico terapéutico y educacional, se marcará en la celda al lado derecho una X en el tipo de examen que se requiera solicitar, como biometría, química sanguínea, rayos X u otros, que nos ayuden a confirmar el diagnóstico. Planes de diagnóstico. Además, se escribirá en las celdas subyacentes el tipo de examen solicitado. En planes terapéuticos, se escribirá en las celdas subyacentes de color blanco los tratamientos clínicos, preventivos, curativos que necesita realizarse el paciente, como profilaxis, sellantes, operatoria dental, endodoncia, exodoncia y medicamentos como antibiótico-terapia, etc. Interconsultas y referencias si el caso lo amerita. Los planes terapéuticos se los aplicará de acuerdo a la prioridad del tratamiento. En lo que corresponde a planes educacionales, se describirán las acciones de educación en función del riesgo diagnosticado en el paciente. En la barra número 11, que corresponde al diagnóstico, se escribirá en las celdas de color blanco el diagnóstico, y en la columna CIEE registrará el código que corresponde a la enfermedad diagnosticada, y en las columnas PRE y DEF se marcará con una X que corresponde al diagnóstico presuntivo si es PRE y diagnóstico definitivo si es DEF. En la celda fecha de apertura se registrará la fecha en que se abrió la historia clínica y se hizo el diagnóstico. En la celda fecha de control, una vez concluido el plan terapéutico, se anotará la fecha que el paciente debe regresar para el control. En la celda de profesional, se escribirá el nombre del profesional. En la celda código, registrará el número del código asignado a cada profesional por control sanitario del Ministerio de Salud Pública del Ecuador al momento de escribir su título profesional en el Ministerio, donde debe constar libro, folio y número. En la celda firma, el profesional suscribe su firma. En la celda número de hojas, anotará el número de hoja que corresponda. En la barra número 12, que corresponde al tratamiento, en la columna diagnóstico y complicaciones, se escribirá nuevamente el diagnóstico y las complicaciones que presenta el paciente. En el caso de no presentar complicaciones, se recomienda poner no presenta complicaciones. En la columna procedimientos, se escribirá el código de procedimiento odontológico respectivo a la actividad realizada. En la columna prescripciones, se escribirán las indicaciones y recomendaciones generales y específicas, como por ejemplo, aplicaciones de hielo, calor, no ingerir alimentos inmediatamente, etc. Luego se anotarán los insumos, fármacos con el nombre genérico, describiendo la forma, tiempo de aplicación, cantidad, día y frecuencia de administración. Se escribirá la fecha de la próxima cita para continuar con el tratamiento. Una vez terminado el tratamiento, se escribirá alta. En la columna código y firma, se escribirá nuevamente el código y firma en las celdas respectivas.